Hola a todos y bienvenidos otra vez a Real Chats, el podcast donde tenemos conversaciones reales con personas comunes que han construido vidas extraordinarias. Y de vez en cuando me gusta incorporar estas pequeñas cápsulas en las que comparto cosas que he ido aprendiendo, mis reflexiones y herramientas que me han ayudado a ser mejor persona, a alinear más mis pensamientos con la realidad que quiero crear y sobre todo a trabajar mi mindset para ser la mejor emprendedora, la mejor persona posible, la mejor hermana, hija, tantos otros roles que juego en mi vida real, persona en redes, o sea, y de hecho les quería compartir una reflexión como de súper gratitud que tuve el otro día. Estaba escribiendo mi diario y me di cuenta que este año he evolucionado muchísimo en muchas cosas con respecto a la manera como veo la vida, con respecto sobre todo a la manera como navego mis emociones. Y por un momento me di cuenta que mi trabajo, o sea, mi full-time job, este 2022, ha sido ser mejor persona y trabajar en la manera como veo la vida. Y qué afortunada soy que tenga tanto tiempo para hacer esto. Entonces creo que gracias a que literalmente puedo hacer esto por ustedes que me escuchan y que me apoyan, es parte de mi responsabilidad y parte de lo que siento que quiero darles a ustedes como no recompensa, pero por todo el apoyo que me dan, es estos regalos de, no sé cómo explicarlo, pero resúmenes de todo lo que yo voy aprendiendo y que siento que ustedes también les pueden ayudar y pueden ser transformadores para ustedes. Ya que estoy tantas horas haciéndolo y lo resumo por mí, necesito compartirlo. Ustedes se tienen que enterar de todas estas cosas que son tan transformadoras y que nos ayudan tanto a alinearnos con la vida que queremos. De las cosas que he estado trabajando muchísimo este año ha sido el miedo, cómo vivir, aprender a transformar lo que el miedo ha significado para mí. Y también he estado particularmente interesada en la tristeza. Vamos a meterle un poquito de humor a esto, pero yo creo que la tristeza y yo, o sea, la tristeza es la relación más estable y duradera que yo he tenido en mi vida. Porque yo desde muy pequeña me acuerdo que yo identificaba que tenía sentimientos de tristeza. Spoiler alert, o sea, siempre lo he podido reconocer, pero nunca me permitía sentirlo. Y de esto vamos a hablar más adelante. Yo creo que genéticamente yo estoy más predispuesta a la tristeza porque en mi familia hay depresión, es algo, y además es algo que como que se habló mucho en mi infancia, como que esta persona está deprimida, la salud mental es importante, y menos mal porque gracias a eso he sido súper consciente sobre la importancia de la salud mental creciendo. Pero yo recuerdo vívidamente que cuando tenía como 14 años o 13 años, un día me di cuenta que yo de vez en cuando mis pensamientos me hacían entrar como en una espiral descendiente de emociones, de motivación, y que si yo de repente lograba identificar esas cosas que desencadenaban ese estado de ánimo para mí, me podía conocer mejor y quizás podía empezar a tomar control de las emociones que yo tenía. Y me acuerdo que para mí fue súper transformador entender que yo me podía conocer mejor. Y fue un súper cambio de percepción en la manera como yo veía la vida, porque entendí que si había algo que yo podía reconocer en mí, entonces yo no era un todo, porque si yo tengo que reconocer partes de mí, entonces hay una parte de mí que puede reconocerme y una parte de mí que puede ser la reconocida y la estudiada. Entonces yo debo ser dos. Me acuerdo que tuve un pensamiento así, aún evidentemente no lo tenía tan claro, pero este cambio de percepción, que yo tenía algo que trabajar sobre mí, sin duda es de las cosas que me ha llevado a ser quien soy hoy, y definitivamente fue lo que despertó mi vena introspectiva, que desde entonces nunca ha dejado de motivar mi vida y las cosas que hago. Pero realmente todo comenzó con los sentimientos de tristeza que yo no entendía de dónde venían, pero me acuerdo reconocer que los tenía muy frecuentemente. La tristeza a mí, aquí hablándoles súper claro, es algo que me ha acompañado durante mi vida cotidiana mucho, y a veces siento que mucho más que las personas normales. O sea, yo por ejemplo me comparo con mi hermana y yo siento que mi hermana, si de repente las emociones son como tenemos un umbral alto y un umbral bajo y las emociones como que suben y bajan y suben y bajan, yo siempre he sentido que mis emociones como que son mucho más
intensas que, por ejemplo, las de mi hermana. O sea, porque es la persona con la que crecí cercana, como más de cerca, y con la que más me he comparado creciendo. Porque yo decía, qué raro que a Elena estas cosas le afecten así y a mí me afectan distinto. Pero lo que es cierto es que yo siempre he sido una persona como con emociones más, como mis momentos buenos son más buenos y más intensos, y mis momentos malos me afectan mucho más que lo común o las personas normales que yo he conocido. Sea porque de repente un día no me puedo parar de mi cama, que me ha pasado, o porque simplemente la siento como que en mí, pero más como una emoción sutil. Pero lo que les quiero decir es que la tristeza es algo que, directa o indirectamente, con más intensidad o menos intensidad, siempre ha estado cerca. O sea, es algo con lo que he tenido que convivir. A veces la siento en mi pecho, a veces la siento en mi barriga, a veces simplemente es una desmotivación general con mi trabajo. Y eso hace, yo creo que de hecho esta es de las cosas que más me ha hecho ser tan introspectiva, porque siempre he tenido este factor que trabajar. Pero la verdad es que yo siempre le he tenido muchísimo miedo a la tristeza. O sea, muchísimo. Y siempre he estado súper vigilante de ella, esperando a que no regrese. Y esa siempre fue mi relación con la tristeza hasta el año pasado. Yo sabía que estaba, pero yo siempre estaba evitando sentirla y sobre todo tapándola con buenos hábitos. Más adelante quiero hablar sobre el tema de los hábitos y por qué es importante no hacer esto. Pero lo cierto es que yo siempre utilicé la evasión de mis sentimientos porque le tenía mucho miedo a la tristeza. Y me refugié en muchísimas cosas, como en la rutina, en el trabajo, en relaciones, en la comida, para liberar dopamina, literal, y sentirme bien, así sea por instantes, pero sobre todo para adormecer el dolor. Sobre todo, por muchos años utilicé la comida como un mecanismo de evasión de mis emociones, porque me ayuda a tapar esto. Y de hecho, aquí los quiero invitar a utilizar el enneagrama y que hagan su test. Si me sigues en Instagram, seguro me has escuchado hablar de esto miles de veces, porque para mí el enneagrama fue uno de los portales que me ayudó a conocerme muchísimo en 2020. Pero cuando hice mi enneagrama, fue como que todas las piezas de todas las cosas así, todos los pensamientos como dispersos que yo tenía de mi infancia se conectaron, porque cuando leí mi eneatipo, que es el número 7, es el que evade el dolor y le tiene miedo a conectar con el dolor, y fue como que, ok, o sea que tengo que conectar con esto, o sea que todo lo que he estado haciendo está mal. Y entonces empecé a mirar para atrás las decisiones que había tomado en mi vida, los trabajos, las relaciones, y me di cuenta que toda mi vida había sido un sistema de evasión de dolor, de evasión de emociones, porque realmente lo que pasaba no es que era una persona muy positiva, sino que le tenía demasiado miedo al dolor, entonces nunca quería conectar con él y siempre estaba ocupada. Y eso fue como un súper portal de entendimiento para mí. Y me ayudó a darme cuenta, sobre todo, que las emociones, y esto me di cuenta porque a mí en 2020 yo cerré muchos ciclos, y 2021, o sea, sobre todo enero del 2021, yo cerré muchos ciclos que llevaba años posponiendo. Y de repente sucedió algo en mi vida que desencadenó como que muchos procesos a la vez, y empecé a cerrarlo todo a la vez. Y me di cuenta que los ciclos y las cosas no es como que las pospones y te olvidas de ellas con la rutina. Porque además una de las cosas que aprendí es que si no sientes la tristeza tampoco sientes otras cosas. O sea, para sentir algo tienes que sentirlo todo. Pero de las cosas que sí entendí muchísimo es que las emociones, si no las enfrentas, lo que vas a hacer siempre es como que tapar el sol con un dedo, pero esa emoción siempre va a estar ahí. Porque la tristeza, parte del proceso de la tristeza, es el proceso de la aceptación, es que te ayuda a aceptar. Y si tú no aceptas, no evolucionas, no te abres a recibir nuevas cosas. Entonces, para mí, una gran parte del año pasado estuve enfocado en aprender a procesar mis emociones y aprender de la tristeza. Abrirle la puerta y decirle, mira mi amiga, si estás acá es porque seguro tienes algo que enseñarme. Y he estado enfocándome mucho en aprendiendo a coexistir, escuchándola y aprendiendo a comprenderla. Miren, no ha sido nada fácil, ha sido algo súper, súper doloroso,
Casi siento que meses de mi vida han estado como que en pausa por este proceso de empezar a navegar la tristeza desde cerca. Pero algo que súper aprendí este año es que no es lo mismo sentir algo, o sea, sentir por ejemplo tristeza, que además sentirte triste por sentirte triste o sentirte culpable por causa de la tristeza. Entonces ha sido súper importante para mí en este proceso simplemente sentir qué es lo que estoy sintiendo y aprovechar esta emoción para cambiar o ajustar mi vida de acuerdo a lo que sea que ella me quiere decir en este momento. Todo esto se los voy a ir explicando, o sea, quédense conmigo que este es un episodio bastante deep, bastante denso, con bastantes herramientas, pero necesito que entiendan todo el proceso para que puedan conectar con todo lo que vamos a estar hablando. ¿Ok? Entonces, lo primero para mí ha sido de verdad dejar de sentirme culpable por sentirme triste, porque como yo tenía la programación de quiero evadir la tristeza y no está bien conectar con ellas, estoy fallando al no estar dentro de mis buenos hábitos como persona, estoy fallando, simplemente para mí era como, me sentía súper culpable cada vez que estaba triste porque sentía que estaba deteniendo mi vida, que no estaba logrando cosas, que estaba estancada. Y una súper parte del año pasado para mí fue, miren, estoy triste y está bien y no me tengo que sentir culpable por esto, porque la tristeza es simplemente una emoción de supervivencia que me busca proteger y tengo que escucharla. Y en este episodio quiero que desafiemos juntos lo que es la tristeza. ¿Qué pasaría si aprendemos a redefinir la tristeza como algo bueno? Y quédate conmigo, que yo sé que esto puede sonar muy raro y probablemente no tiene mucho sentido para ti. Pero ¿qué pasaría si comenzamos a reconocer la tristeza como una emoción más transformadora que dañina? ¿Qué pasaría si empezamos a reconocer la tristeza como una emoción que simplemente te ayuda a procesar cambios? Porque los grandes cambios en nuestras vidas involucran duelos, requieren procesos de aceptación de nuevas realidades y todo eso hay que sentirlo, de cierta manera u otra. ¿Qué pasaría si comenzamos a ver la tristeza como una emoción que nos ayuda a entender y que nos acompaña cuando las cosas están cambiando? O incluso una emoción que nos puede salvar y nos avisa cuando un cambio es necesario. A mí me pasó en Luxemburgo. Yo no sabía lo que quería, pero me sentía demasiado triste y eso fue el portal que me ayudó a entender lo que me estaba pasando. ¿Qué pasa si la tristeza es una emoción que te avisa cuando tienes que empezar a poner límites porque los estás transgrediendo y eso te está haciendo sentir mal? ¿Qué pasaría si la tristeza es la emoción que te avisa cuando estás disconforme con tu plan de vida y no estás haciendo de ese plan tu prioridad? ¿Qué pasaría si empezamos a ver que la tristeza no es mala y la empezamos a llamar más bien necesaria? ¿Qué pasa si en vez de luchar con ella y evadirla, como lo hice yo por tanto tiempo, empezamos a permitir que nos transforme? Mi Instagram, mi emprendimiento de postres, mi podcast y muchísimos, y me atrevo a decir que la mayoría de todos mis proyectos creativos vienen de momentos de absoluta tristeza y una tristeza muy profunda. Y dime los despechos, que todos los que hemos vivido un buen despecho sabemos lo transformador que es ese dolor, porque te hace cuestionarte absolutamente todo lo que sabes sobre tu vida, sobre tu identidad, sobre quién eres, a revisar todas las cosas que has hecho bien o mal. Y la realidad de la tristeza es que solamente cuando estás demasiado mal tienes la motivación suficiente para decidir cambiar algo. Porque cuando estás feliz no ves tan necesarios los cambios. Estás cómodo, estás contento, estás en tu zona de confort. Pero cuando sientes tristeza y esa emoción es tan abrumadora, insoportable, es ahí cuando la única opción que te queda y la que es menos incómoda es cambiar. Porque no ves estar así ni un minuto más. Es un supermotor. Eso es lo primero que quiero hacerles ver en este episodio. Que la tristeza puede ser buena y que cambiemos un poquito nuestra percepción. ¿Qué pasa si le dejamos de huir, si la empezamos a entender, si le hacemos las paces? ¡Hey, tristeza, bienvenida a mi vida! ¿Sabes qué? Te recibo, ¿qué más? ¿Qué es lo que me quieres decir? Y ahora que no la odiamos, no la evadimos y no le tenemos miedo, ¿qué pasa si empezamos a ver la tristeza como un portal de expansión? Y wow, a mí me encanta esta palabra de
de un portal de expansión. Creo que la primera vez que la escuché fue en un curso de Isa García y ella no le hablaba concretamente sobre la tristeza, pero me acuerdo que se habló como que algo de momentos difíciles y yo ahí dije como que claro, porque todas estas cosas que no te queda otra opción que cambiar, literalmente expanden tu conciencia y al expandir tu conciencia sientas las bases para mejores cosas. Qué increíble si vemos las adversidades como portales de expansión, si ves los errores como portales de expansión. Y eso es lo que vamos a estar, en este episodio vamos a estar hablando sobre cómo lidiar con ella y tenerla de liada, ¿ok? Literal vamos a tener la tristeza de liada. Y no quiero que me mates porque yo sé que la Claudia de hace 3 años le decían esto y iba a decir que estaba loca la persona que estaría diciendo esto. Es más, estoy segura que mi cuerpo sentiría cierto rechazo y capaz tú lo estás sintiendo. Capaz yo te estoy diciendo que tenemos que tener a la tristeza de liada y tú literalmente te duele la barriga o te sientes tenso o tienes la espalda tensa porque esto te está haciendo un cortocircuito mental. Créeme que esta percepción de este cambio de percepción puede ser demasiado transformador. Y confía en mí, ¿ok? Y si en este momento estás tenso, por favor quiero que ahora los que me estén escuchando vayan relajando sus hombros porque vamos a ir navegando estas emociones y es más, creo que este es un episodio que vale la pena tomar nota y todo porque es un resumen de muchas cosas que yo he ido aprendiendo y que han sido muy importantes para mi evolución. Creo que a este punto ya puedes estar entendiendo más o menos a lo que yo voy con este episodio. La tristeza no se trata de no sentirla, se trata de aprender a navegarla. Es saber que al final la tristeza es simplemente una emoción y no es nada más. Y lo peor de sentirnos mal es sentirnos mal acerca de sentirnos mal y el significado que tú le das a eso y lo que haces con eso en tu vida. Hay una frase de un libro que me encanta que se llama 101 Essays That Will Change the Way That You Think. 101 ensayos que van a cambiar la manera como ves. Y dice, la verdadera inteligencia emocional no se trata cuánto logras no sentirte mal porque has logrado tener la disciplina para no sentirlo. No se trata de la facilidad con la que eliges qué pensar o cómo te va a afectar o cómo reaccionas a las situaciones. La inteligencia emocional es con cuánta gracia te permite sentir todas las emociones. Es saber que sin importar la emoción que sientas, al final no es más que una emoción. Cada emoción es un portal que nos ayuda a conectar con nosotros. Y por eso lo tienes que sentir. Y cuando digo que tienes que sentirlo, lo estoy diciendo en mayúsculas. Sentir te ayuda a entender te ayuda a cambiar y la repetición te permite crear nuevos hábitos. En cambio, si por ejemplo reprimes todo lo que sientes y solo te enfocas en cambiar la emoción, que realmente la emoción siempre va a ser un síntoma o un problema mayor, no estás nunca atacando el problema en sí. Y por eso no vas nunca a llegar a resolver nada y probablemente lo que consigas es una buena dosis de ataques de pánico y ansiedad porque tu mente está haciendo que tu cuerpo calle lo que tu alma te está gritando. Esa fue una frase, por cierto, que una vez estaba durmiendo, me acuerdo perfecto, en Luxemburgo y me desperté, yo decía, yo tenía muchos ataques de pánico y de repente dije, es porque mi mente hace que mi cuerpo calle lo que mi alma me está gritando. Oh my God, no me estoy permitiendo dejar sentir. Todavía en ese momento no había entendido que tenía que sentir las emociones, pero esa frase se me quedó para siempre y literalmente fue una frase que construí durmiendo. Súper cool, la verdad, y me la repito siempre y me ayuda a entender muchísimas cosas. Pero, ¿saben por qué hay que sentirla? Y saben que por lo general las emociones y la tristeza siempre se siente primero en el cuerpo y después se siente y después la entiendes con la mente. O sea, por lo general cuando tú te sientes triste, tu cuerpo sabe algo que tú todavía no has reconocido. Les voy a poner un ejemplo de esto que me acaba de pasar literalmente cuando estaba en mi cama hoy escribiendo para este episodio. De repente me empecé a sentir súper ansiosa y empecé a sentir como que tenía maripositas en el estómago, que por lo general es como a mí se me manifiesta la ansiedad, y me empecé a sentir súper inquieta. Pero mi mente no me decía mucho. Entonces yo dije, bueno, si mi mente no me dice mucho, yo creo que mi cuerpo es el que está hablando. Y si algo es que he aprendido, si hay algo que yo he aprendido también, es que cuando la mente te dice algo y el cuerpo te dice otra cosa, el cuerpo siempre es el que está en lo correcto. Y la mente, por lo general, tiene una estructura mental que está intentando evadir y no te quiere decir nada. Porque la mente egoica te quiere proteger, y esto también vamos a hablar más adelante. Pero a la mente egoica no le gusta reconocer muchas cosas. En cambio, el cuerpo simplemente reacciona cuando siente que hay un peligro. Y
y por lo general reacciona a creencias que están en tu subconsciente o como a señales de que algo está ocurriendo, porque acuérdense que el cuerpo reacciona de una manera primitiva. O sea, cuando siente que hay un peligro va a reaccionar y te va a hacer sentir ansiedad o estrés o tristeza, porque siente que hay algo que está sucediendo, hay algo que se te está yendo. Pero muchas veces de eso tú no eres completamente consciente con la mente, sino que está más asociado con tus patrones, con tu subconsciente. Por ejemplo, si estás saliendo con alguien y sientes que esa persona se te está yendo y tú tienes un área de abandono, tú no te sientes cómodo con que alguien se aleje de ti. Y cuando sientes que alguien se está alejando, puede ser que tu mente te diga, bueno, yo sé que esta persona se está alejando y está bien, porque tu mente de una adulta de 24 años, en mi caso, por ejemplo, reconoce que está bien, o sea, que las circunstancias están bien y que la persona se aleje está bien. Pero hay una parte dentro de ti que creció con miedo al abandono y que se siente insegura cuando esto empieza a suceder. Y entonces sientes mucha ansiedad y mucho miedo y mucha tristeza, pero eso no viene realmente de la mente, viene más como del subconsciente y las cosas que has ido aprendiendo y de tu niña interior. Y ya aquí me voy a meter en muchos otros temas, pero lo que les quiero decir es que a veces que el cuerpo reacciona con el subconsciente y con cosas que no siempre has traído todavía a tu mente consciente. Entonces, como ya yo sé esto y sentía algo en el cuerpo, pero la mente no me decía nada, me empecé a preguntar, mira, cuerpo querido, ¿qué carrizo me estás intentando decir? Porque evidentemente estoy evadiendo una emoción y yo estoy evadiendo algo aquí, y como he aprendido, tengo que reconocerla y sentirla, y es hora de utilizar todas las herramientas que yo he aprendido para ver qué carrizo me está sucediendo y utilizar esta emoción como un portal para entenderme. Si la tristeza no es mala, bueno, es un portal. Si la ansiedad no es mala, es un portal para entenderme. Entonces me senté a escribir sobre esto. De las cosas que ayuda demasiado es simplemente desacelerar tu mente. Desacelerarte y conectar con el momento presente. Pasar un ratito contigo, que yo sé que nos cuesta bastante, y me empecé a hacer varias preguntas. Lo primero que me dije es, ¿qué me estás diciendo? ¿Te escucho? Estoy aquí sentada contigo, vamos a hablar. ¿Qué me estás diciendo? Y luego de unos minutos logré darme cuenta que mi cuerpo no se sentía cómodo, se sentía en peligro, porque era miércoles a las 11 de la mañana y yo estaba sentada en mi cama con una vela y música escribiendo. Y mi cuerpo se sentía en peligro porque esa situación le hacía pensar que no estaba siendo productiva y que al no estar tachando cosas de mi lista de pendientes, probablemente no estaba haciendo nada, porque yo estoy acostumbrada a que el trabajo se tiene que sentir estresante y tienes que estar ajetreado. Y mi cuerpo quería ponerse a hacer cualquier otra cosa que no se sintiera rico, porque y esto fue demasiado cool. Ven qué interesante este portal de entendimiento. Porque yo sigo con la idea que el trabajo tiene que ser difícil, tiene que ser ajetreado, tienes que estar sentado en una mesa, y me estaba dando ansiedad porque mi cuerpo sentía que yo estaba perdiendo el tiempo. Mi mente sabía que yo estaba bien, pero mi cuerpo se sentía en peligro y lo tuve que escuchar y entender. Entonces ahí tuve que hacer un trabajo de reprogramar. Bueno, y sigo en eso, pero tengo que hacer un trabajo de empezar a entender que qué pasa si yo he creado una vida que a veces se sienta como que estoy de vacaciones. ¿Qué pasa si mi trabajo me emociona tanto que para mí escribir un episodio de podcast puede ser la cosa más relajante del mundo, y yo he creado una realidad en la que tengo el permiso de estar un miércoles a las 11 de la mañana acostada en mi cama escribiendo algo que además es mi trabajo? ¿Qué pasa si yo creo una realidad en la que mi trabajo se puede sentir como una vacación? ¿Qué tiene eso? Pero ahí tienes que reprogramar tu subconsciente para que esté alineado con tu mente consciente. Y un portal son las emociones. Todas esas respuestas ya las tienes. Esa es otra cosa que he aprendido. Tú tienes ya todas las respuestas. Y por lo general el cuerpo siempre va a ser el primero en avisar. Lo que pasa es que tienes que tomarte el tiempo para indagar. Aquí es cuando viene, una vez que tú empiezas a escucharte, que tú utilizas la tristeza como un portal y empiezas a entender que no es buena, que puede ser más buena que mala, y que es súper cool, y que tú te puedes sentar a hablar contigo y empezar a entenderte, es cuando viene el tema de las herramientas.
de las herramientas que uno va aprendiendo. Y creo que esto es un tema que yo he tenido que explicar muchas veces y me he dado cuenta que no muchas personas del todo lo entienden, porque cuando empiezas un proceso terapéutico, de hecho cuando yo empecé con mi proceso terapéutico, creo que pasó muchísimo tiempo, y diría que 2 años, hasta que yo me di cuenta, wow, esto es una herramienta. Porque hasta ahora con los psicólogos con los que yo he ido, ellos nunca te dicen lo que es una herramienta explícitamente. Y sobre todo hay ramas como de la terapia, como el psicoanálisis, que se enfoca mucho en el inconsciente, en entender, sobre todo si es como freudiano, que si los sueños y entender tu subconsciente, etc. Y en el psicoanálisis, por ejemplo, no te dan herramientas, solo te ayudan a entenderte mejor y lo que estás pensando. Y realmente a mí mi psicóloga tampoco es que me daba herramientas tan explícitas, como que, ok, mira, agarra tu cajita de herramientas y vamos a meterte y vamos a enseñarte no. Sino que las herramientas son cosas que uno va aprendiendo en estos momentos de entendimiento, en estos portales, o lo vas aprendiendo en libros, de cursos, de cosas de YouTube, de la vida, que te va ayudando a construir como que esta cajita tuya de lo que a ti te hace sentido, de lo que a ti te funciona, de herramientas guerreras para deconstruir lo que sea que está funcionando. Y capaz esto es como más función de un coach que de un psicólogo, un psiquiatra, un psicoanalista. Pero hay un extracto de un libro que me estoy leyendo que me hizo entender demasiado esto. Además ahora vamos a ir a la parte de las herramientas. Y me hizo demasiado clic para poder por fin explicar a la gente lo que son las herramientas y cómo te pueden ir ayudando. El extracto del libro dice así: te aconsejo que llenes tu cerebro de conocimientos sobre temas que te interesan, porque así dispondrás de más componentes básicos para crear un nuevo modelo de la realidad que deseas vivir. Cada vez que adquieres información, añades nuevas conexiones sinápticas que te sirven como materia prima para cambiar el hábito de que el cerebro se active igual que siempre. Cuantas más cosas aprendes, más municiones tienes para destruir tu antigua personalidad. Este libro es demasiado brillante. Y sobre todo porque te ayuda de una manera súper práctica a cambiar tu personalidad, de una manera enfocada en la carencia, en la tristeza, a una personalidad abundante, y combinado con la ley de la atracción, entendiendo que los humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, o sea que somos como Dios, o sea que tenemos el poder de crear lo que nos dé la gana, la realidad que queramos. Y es súper cool. El libro se llama, no sé si lo dije antes, pero se los repito, Deja de ser tú, de Joe Dispenza, o como lo llamamos en el Patreon, del pana Joe. Pero para mí, wow, leer esto me pareció más increíble, porque en todo este tema de autoayuda, que es lo que a mí me interesa, me di cuenta que mientras más aprenda, y estoy en el camino correcto de estar leyendo tanto, investigando, metiéndome en cursos, porque mientras más yo aprendo, más creo conexiones sinápticas que me permiten cambiar la manera como mi cerebro se conecta, literal, las redes neuronales que va conectando para buscar soluciones a problemas, y que toda esa información son municiones para destruir mi antigua personalidad. O sea que leer de todo esto me está ayudando demasiado a construir nuevas herramientas. Y obviamente yo no puedo hablar en un episodio de la tristeza sin antes mencionar a mi esposa espiritual Eckhart, que si obviamente me sigues en Instagram. En este episodio, por cierto, estoy citando muchas cosas y muchas personas porque me la estoy pasando leyendo todo el día y quiero compartirles literalmente de dónde vienen las cosas para que ustedes también aprendan conmigo. Pero si tú me sigues en Instagram de verdad, y en mi podcast y en mi canal de YouTube, tú sabes de Eckhart, de mi esposa espiritual Eckhart. Y si me conoces en persona, seguro te he atormentado en algún momento de tu vida con que te tienes que leer sus 2 libros, Una nueva tierra y El poder de la hora, porque para mí fueron lo que comenzaron todo mi despertar espiritual. Y sí, yo obviamente no podía estar en un episodio de podcast hablando de las emociones y de la mente sin meterlo a él. O sea, esto es inconcebible para mí. Además que yo quiero que todo el mundo aprenda de él. Y como hay muchas personas que no se leen sus libros y no me escuchan y no se toman el tiempo, porque además debo admitir que sus lecturas son un poco densas, ya sabemos que tenemos que calmar nuestra mente y bajar las revoluciones de nuestros pensamientos para escucharlos y entenderlos. Pero ¿acaso sabemos qué es lo que causa la tristeza? ¿De dónde viene? Eckhart nos lo explica muy bien, así que vamos a hablar un poquito sobre el ego, nuestro querido amigo el ego. Probablemente muchos de ustedes ya están familiarizados con este término. El ego es ese aspecto de nosotros que considera que es lo que consideramos que somos, es la historia que nos contamos sobre quiénes somos, es ese yo con el que nos identificamos, son todas las creencias que crean tu realidad. Es un
es un concepto en verdad súper complicado a veces de entender porque es demasiado amplio y realmente lo que nosotros conocemos de nuestro ego es como un iceberg. Solamente conocemos la puntica y todo el resto realmente lo desconocemos. Pero el ego, y con esto vamos a entender de dónde es que viene tanta tristeza y por qué los humanos estamos siempre tan disconformes con nuestra realidad. El principio del ego se crea a partir de la separación. Cuando somos pequeños entendemos lo que somos cuando sabemos lo que no somos primero. El ego es esto soy yo y esto no soy yo. El ego se forma a través de ver, si él es colombiano, yo soy venezolano. Él piensa así, entonces yo pienso así. Y a través de la comparación va reforzando la idea de quién eres. Tu personalidad se creó a través de la comparación con otros. Nuestra personalidad se crea a través de la dualidad. Y cuando sabe, yo no quiero actuar así, entonces yo actúo de esta manera. Tú solamente sabes cómo actúas cuando lo comparas con alguien que actúa diferente. Pero realmente ese pensamiento en sí, esa identificación con el pensamiento, crearnos esa historia sobre lo que somos y lo que no somos, es el problema. El problema es que el ego, además, está construido también para preservar su identidad. Y esa versión del yo que hemos ido construyendo durante toda nuestra vida es súper ficticia y no es real. Pero el ego nunca lo quiere escuchar. La máscara que nos vamos creando tiene que ver con nuestra niñez, con tu programación y con todas las experiencias. Pero si tú viviste una realidad distinta a otra, tu máscara va a ser completamente distinta. Y todo es ficticio, porque todo es una interpretación de lo que tú viviste creciendo. El ego es como, y vivir identificado con la mente egoica, que al final todos estamos súper identificados con nuestro ego, es como ser un soñador que no se da cuenta que está soñando. Porque la mente egoica es inconsciente. La mente egoica nos hace ser infelices porque tiene una estructura errónea. Y aquí viene el principio de Eckhart que a mí me encanta y con lo que quiero que se queden con el tema de la tristeza. La tristeza y la tristeza y la insatisfacción viene de un error en la estructura del pensamiento. Porque el pensamiento tiene dos componentes, El pensamiento egoico, que vive a través de la comparación, que es la máscara que nos ponemos y la definición de quién somos. Tiene dos componentes, la estructura y el contenido. El contenido es intercambiable. O sea, tú le puedes quitar a un niño su juguete y va a seguir llorando, y de repente le quitas la comida y va a seguir llorando. No importa, el contenido de la razón por la que tú lloras es intercambiable, o de la razón por la que tú estás triste es intercambiable. El problema de las personas que que tenemos más disposición a la tristeza no es el contenido. O sea, no es que si terminaste una relación, no es que si cerraste un ciclo. Es la estructura con la que tú ves tu vida, es la estructura de tu mente egoica. La estructura de la mente egoica se ve de una manera así. Voy a quotear a Eckhart en el libro. Algo tiene que pasar para poder estar feliz. Resiento que no ha pasado. Esa es la parte de la estructura. Tú piensas que tú no puedes estar feliz porque sucedió algo. El que sucedió algo es intercambiable y está condicionado por tu entorno. Y puede tener, este mismo pensamiento lo puedes tener con respecto a muchísimas cosas a lo largo de toda tu vida. El problema no es el contenido. El problema no es lo que te sucedió. El problema es que tú piensas así. Otro ejemplo. Algo pasó que no tenía que pasar. Si no hubiera pasado, yo sería feliz. Algo está pasando ahora que no tiene que pasar. Y por eso no puedo ser feliz. ¿Ven la estructura? El ego le gusta más querer que tener. A la mente egoica siempre va a querer algo que no tiene. Y cuando lo tiene, no lo valora. Otro ejemplo. Tienes que hacer algo para poder estar feliz. Cuando logre esto voy a estar feliz, pero ahora no. Igual, van a pasar 10 años y vas a seguir con el mismo patrón, con la misma estructura de pensamiento. Todos estos pensamientos son historias que el ego te cuenta para convencerte de la razón por la que tú no puedes estar feliz ahora. Vamos a titular. Esto es un libro que tenemos todos en nuestra programación mental que se llama Estas son las razones por las que yo no puedo ser feliz. Y ahora vienen las herramientas. ¿Cómo puedes estar en paz? Estando en paz con el presente. La realidad es que la tristeza está creada por la mente y la tristeza la creamos inconscientemente.
Pero la mejor manera de disolver esa inconsciencia es a través de la conciencia y a través de la presencia. Por eso es que no podemos nunca evadir la tristeza y por eso es que es tan importante sentirla. Por eso lo primero es siempre reconocer ese estado en nosotros, esa tristeza, y no juzgarnos, no juzgar en absoluto lo que estamos sintiendo, y de verdad entender que no estamos fallando de ninguna manera, porque eso es algo con lo que yo luché muchísimo en mi camino de trabajar con la tristeza. Y entendiendo ahora que la tristeza probablemente viene de la identificación con una serie de pensamientos, pon todos esos pensamientos bajo una lupa y pregúntate qué me está diciendo mi cabeza para yo justificar esto que estoy sintiendo. Pon todos esos pensamientos en una lupa y pregúntate qué me está diciendo mi cabeza para justificar todo esto que siento. Escríbelo. Escribe esa historia que te estás contando. Y ahora pregúntate, ¿esa historia que me estoy contando es cierta? Es cierta en 100% de los casos. Todas las personas que les pasa esto se sienten así. Hay personas que yo puedo pensar que no han seguido ese camino. Por ejemplo, que terminan un trabajo y de repente se sienten súper perdidos. Hay otra manera de hacer las cosas. Realmente necesito esta emoción. Y conectarte con tu presente. Por ejemplo, el presente es una súper herramienta. Yo la veo como una herramienta para lidiar con la tristeza. Estas preguntas, la introspección, el reconocimiento de la mente egoica es otra súper herramienta. Y conectarte con tu presente es una herramienta súper poderosa para lidiar con esas creencias, porque a través de cosas como por ejemplo la meditación, tú puedes reprogramar tu subconsciente y hacer que, ¿se acuerdan que estamos hablando que el cuerpo reacciona con el subconsciente? Imagínense el poder que puedes tener si tu subconsciente y tu mente consciente empiezan a alinearse. Aquí les voy a súper recomendar a Joe Dispenza, léanse sus libros y sus meditaciones. Yo estoy en proceso de todo este camino para reprogramar mi subconsciente con muchas cosas. Pero bueno, no es un camino para nada fácil, es un camino súper fascinante si estás dispuesto a poner tu energía. Creo que es la mejor inversión del mundo, porque una vez que aprendes todas estas cosas, tienes tus nuevas conexiones sinápticas y no hay vuelta atrás. Pero repito, no se trata de evadir los pensamientos, se trata de presionarte para cambiar esos pensamientos, se trata de sentir las emociones, de vivirlas, de hacer el trabajo de introspección y de preguntarte si realmente lo que estás pensando, o sea, ¿qué hay detrás de lo que estás pensando que te está haciendo sentir así? Esta pregunta me encanta. ¿Qué historia me estoy contando? ¿Qué me quiere decir? Es mi ego el que está hablando. Y poco a poco, tu tristeza te va a ayudar, a medida que aceptas la tristeza que te está ayudando a procesar una nueva realidad, y ya entendimos que no la tenemos que evadir, que la tenemos que sentir, que no le tenemos miedo, que es una emoción transformadora, de la mano con ir lidiando con esa emoción y ir entendiendo que es un portal de expansión. Al reconocerla y no huir de ella, vas empezando a traer tu conciencia, empiezas a ver bajo una lupa qué es lo que estás pensando, te mantienes consciente para dejar de alimentarla, dejar de identificarte con la mente y poco a poco disolverla. Qué loco, ¿no? Siddhartha Gautama, Buda, decía que todo sufrimiento es por lo condicionado. Para el budismo, todo el sufrimiento viene del deseo por placeres sensoriales, por la estructura de tu mente egoica, por querer siempre algo fuera de ti mismo. ¿Qué es lo que estás queriendo que no necesitas para ser feliz? Lo único que necesitas es estar ahora, en el presente. Hay un libro que me estoy leyendo que está súper bueno, se lo súper recomiendo. Es una aplicación que se llama Vic. De hecho, me lo leí como en una semana, o sea, lo estoy escuchando, entonces súper rápido. Es bastante largo, es como súper científico, pero me está encantando. Se llama La neurociencia para vencer la depresión, la espiral descendiente. Y me dio súper buenos insights sobre otras herramientas prácticas que se pueden utilizar para vencer la depresión. Ya no tanto en el sentido de ir a lo que te la está causando y lidiar con la emoción y tal, sino cosas que puedes hacer como hábitos de tu día a día. Se los súper recomiendo el libro porque es como súper científico y te ayuda a entender todo lo que sucede en tu cerebro con la depresión, y además es súper cool porque no te hace sentir para nada culpable de lo que estás sintiendo.
Pero uno de los conceptos que me encanta del libro es que explica dos cosas, la espiral ascendente y la espiral descendiente. Y los hábitos, cuando quieres vencer la tristeza, te ayudan a crear una espiral ascendente que poco a poco te empieza a sacar de esas emociones y te ayudan a crear una nueva realidad. Y para mí esto me hizo demasiado sentido porque una de los insights que yo tuve este año intentando aprender a lidiar con mi tristeza y no huirle y quererla, es que una vez que me permitía sentir todas las emociones y empezaba a reconocer lo que me estaba causando la tristeza, parte de empezar a avanzar en mi vida y como que ir haciendo nuevas cosas y no quedarme estancada en las emociones, ha sido empezar a tratarme a mí como si yo misma pudiera ser mi propia madre amorosa o mi propia mejor amiga. Es preguntarme, ok, Claudia, entiendo que hoy quieres estar todo el día echada en tu cama y está bien, lo podemos hacer 2 días, pero el tercer día tener la fuerza de voluntad, que es súper complicado, y en este libro lo explican toda la neurociencia de entonces la dopamina y por qué siempre vamos a agarrar el camino de menor resistencia y también por qué la gente termina cayendo en adicciones. Súper cool el libro, y básicamente es porque eso te ayuda, o sea, al final cuando tienes tristeza lo que quieres es dopamina, quieres estar feliz y lo más fácil es ir a las cosas que te liberan dopamina fácil, como por ejemplo fumar, las drogas, estar acostado en tu cama, la comida. Y la idea es no caer en esos hábitos porque al final esos forman parte de una espiral descendiente y a medida que caes en esos hábitos te empiezas a sentir peor sin darte cuenta. La idea es empezar a caer en los hábitos que te meten en la espiral ascendente, aunque cuesten más tiempo desarrollarlos, al final tienen una súper buena repercusión en tu vida y te animan y te llenan de energía, etc. Pero lo que entendí es que, it's fine sentirte triste y como pasar por esos procesos, pero después pregúntate, ¿qué haría yo si mi mejor amigo está deprimido ahora en mi cama y cómo haría para ayudarlo? Y agarrarte de la mano y decirte, estamos procesando esto y está bien y no me siento culpable y estamos en un proceso y estamos reconociendo nuestros pensamientos, pero poco a poco no dejarte caer del todo, tener la disciplina y la fuerza de voluntad. De pana que si sufren con depresión, leas este libro porque está buenísimo y te explica la ciencia detrás, pero agarrarte la mano y decirte como que, ok, entendemos, ahora vamos a ir incorporando hábitos poco a poco que nos van a ayudar a salir de esto. Porque yo antes era una persona como muy blanco-negro y como le tenía tanto miedo a la tristeza, yo la evadía tanto que cuando llegaba a mí ya era tan abrumadora que se me iba toda la vida. O sea, era como que bueno, fuck it, ya me jodí, tipo, fuck it, y me volvía la nada. O sea, yo era la nada, tirada en el piso, no me paraba de mi cama por una semana, no podía dormir sola, tenía que llamar a mis amigas todos los días, miles de horas, o sea, me sentía súper ansiosa, pero porque lo postergaba tanto que ya como que mi cuerpo entraba en colapso. Pero ¿qué pasa? Si la reconoces antes, la vas tratando y cuando está aquí no te dejas morir del todo, porque empiezas a entender que primero no le tienes que huir, que segundo puedes convivir con ella. Y tercero, tú puedes cambiarlo. Tú puedes poco a poco ir dándote la energía para crear esos hábitos que poco a poco te van a ir sacando de ella. No necesitas como que una solución inmediata porque no la vas a tener. Pero sí necesitas sostenerte y no dejarte caer del todo. Y ir acostumbrando tu cuerpo para sentir las sensaciones incómodas de traspasar la tristeza a veces y hacer cosas que resultan incómodas pero que a la larga te van a hacer sentir mejor. Entrar en esa espiral ascendente se trata de reconocer que no estás bien, no de evadirlo. Se trata de reconocer que no estás bien y poco a poco ir creando esos hábitos que te van a ayudar a salir. Y va a tomar tiempo. Y solo esos hábitos los vas a poder crear a través de la repetición, vas a tener que intentarlo muchas veces, pero ¿cuántas veces tienes que olvidar antes de recordar? Esa es una frase que me encanta, tienes que olvidar muchas veces antes de recordarlo. Y por eso tienes que siempre seguir intentando y nunca detenerte. La frustración de no hacer las cosas nunca va a ayudar a tu mente. Lo que importa es estar consciente cada vez que no lo logres, para poder activar tu corteza prefrontal y empezar a entrenar a tu cuerpo estriado, que es el cuerpo que maneja toda la parte subconsciente, que toma las acciones automáticamente sin pensarlo. No se trata de realmente es súper cool porque
en el libro te ayuda a entender que los hábitos se empiezan a formar cuando tú empiezas a reconocer todas las veces que no lo logras. O sea que el proceso de no lograrlo también es una parte súper importante del proceso, porque algo es cuando, o sea, una cosa distinta es cuando no logras algo y no te das cuenta, sino hasta después de tiempo, cónchale, me comí la barra de chocolate y no me di cuenta. En cambio, no es lo mismo si te la comes y dices, uy, no lo logré esta vez, pero empiezas a meter a tu mente consciente todo el proceso. Y los buenos hábitos toman tiempo, pero siempre valen la pena y te van a ayudar a liberar serotonina y eso te va a hacer sentir mejor. Les quiero dejar algunos ejemplos de cosas que pueden hacer si estás pasando por un momento difícil para entrar en esa espiral ascendente. Obviamente el ejercicio te ayuda a liberar serotonina y a producir más, especialmente los ejercicios aeróbicos. Esto es súper loco, pero la toma de decisiones también es súper importante. No quedarte parado, simplemente decidir algo, decidir cosas constantemente te ayuda a recuperar tu confianza, mejorar tu calidad de sueño, la interacción social, mantenerte en un espacio seguro y estable, y si es necesario cambiar tu entorno a algo que te ayude a tener mejores hábitos. Hay un libro también súper bueno que se llama El poder de los hábitos de Charles Duhigg, que se pueden leer. La luz solar, los masajes te ayudan a liberar serotonina y te ayuda a lidiar con las hormonas del estrés. Poner metas a largo plazo es súper cool porque te motiva. Hagan vision boards. La autoconciencia de tus emociones también te ayuda a entrar en la espiral ascendente. El mindfulness, la yoga, que por cierto les quería decir, yo odiaba la yoga toda la vida y llevo como 2 meses haciendo yoga y entendí que el yoga no es como que un ejercicio, sino que es una meditación activa. Y yo siempre veía el yoga como que, ay, qué aburrido. Esto se lo dejo para las personas que son como yo. Yo siempre veía el yoga como que, ay, no, qué aburrido, no puedo. Y empecé a entender que el yoga no es un ejercicio normal. O sea, yo decía como que, ay, es que para hacer yoga hago aeróbics y ya. No, el yoga es un ejercicio espiritual. Yoga es literalmente respirar, estás respirando. Tú solo te tienes que concentrar en la respiración y como te están mandando a hacer ejercicios, el ejercicio te distrae y entonces te olvidas que estás pensando y pasas 1 hora completamente conectado con tu presente. Pero el secreto es que estás respirando toda la clase. Yo eso no lo había entendido y me ha cambiado literalmente la vida, así que se los dejo en la lista. La meditación, el reiki, escribir en tu diario, dibujar, conectar con tu ser espiritual. Para mí la espiritualidad ha sido fundamental en todo mi camino de sanación, porque entender que yo soy un ser espiritual y que no tengo que estar identificado con el mundo físico me ayuda a trascender muchísimas cosas. La astrología, los masajes, tomar cursos. Al final, para superar la tristeza, lo importante es comprometerte con querer cambiar, autocoacharte, estar ahí para ti como tu madre amorosa, como tu mejor amigo. Y bueno, espero que este episodio, que se me hizo un poco largo, te ayude a entender la tristeza de otra forma. Hace 1 año hice un curso que se llama El Curso de Milagros. Realmente es un libro. Y en el curso de milagros aprendí que un milagro es un cambio de percepción. Simplemente es un cambio de percepción. Y espero que este episodio pueda ser un milagro en sus vidas y ayudarlos a cambiar la percepción de la tristeza de alguna manera. Y recordar que en la vida nada es bueno ni malo. Todo simplemente es. Y la mente es la que le da la connotación negativa. Y eso es un error de estructura, como aprendimos. Que no podemos seguir teniendo si queremos estar felices. Entonces confíen en ustedes, confíen en sus decisiones, confíen en sus tiempos. Y por último, te quiero dejar 3 palabras que a mí me han ayudado muchísimo y me acompañan siempre y me han ayudado muchísimo a reprogramar la estructura de mi pensamiento, y es dejar ir, aceptar y confiar. Trabaja muchísimo, muchísimo tus procesos de aceptación. Siente todos los duelos que tengas que sentir. Siente tu tristeza. Utiliza todo esto que has aprendido para salir con una espiral ascendente. Concéntrate en tu presente. Confía. Y ábrete nuevas cosas. Cuando tú te alinees con eso, con dejar ir, con aceptar y con confiar, la vida te va a llenar de cosas increíbles. No le huyas a tus emociones. Está bien sentir todo lo que sientes. Acéptalo, trabájalo
y después ábrete a recibir cosas bellísimas que seguro te van a llegar. Acuérdate que todo momento difícil, todo obstáculo puede ser un súper portal para tu conciencia. Aprovéchalo, es un súper regalo para ir adentro y dejemos de vivir de todo esto. Muchas gracias por estar en otro episodio de Real Chats. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar los nombres de los libros que mencionó en el episodio, por si se los quieren leer. El primero es La neurociencia para vencer la depresión, la espiral ascendiente, del doctor Alex Korb. Wow, para navegar la depresión sin sentirte culpable. Deja de ser tú, de Joe Dispenza. 101 ensayos que cambiarán la manera como piensas. Una nueva tierra, buenísimo para entender la estructura de la mente egoica y nuestra adicción a la tristeza. Una nueva tierra, de mi esposo espiritual Eckhart Tolle, acuérdense. Y otro libro que me encanta, no cité acá, pero muchas de las cosas que siempre comparto vienen de esos aprendizajes, que es El poder de la hora. Entonces nada, gracias y espero que les haya ayudado. Nos vemos en otro episodio de Real Chats.